El Archivo Histórico Municipal de León les da la más cordial bienvenida a la conferencia de Monarquía a República, la creación del Estado de Guanajuato y el bicentenario del federalismo en México, como parte de las conmemoraciones por el 214 aniversario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional. Antes de dar inicio a este espacio de divulgación histórica, queremos agradecer a la presidenta municipal de León, maestra Alejandra Gutiérrez Campos, al secretario del Ayuntamiento, maestro Roberto Mario Enríquez Carrillo, a la directora general de Archivos de León, Luz Araceli Andrade Cifuentes, por su valioso apoyo para la divulgación de nuestra historia y cultura a través de estos eventos. Así también, agradecer a la directora general del Instituto Cultural de León, licenciada Lisette Aedo Espinosa, por el uso de este histórico recinto, y por supuesto a ustedes, nuestro amable auditorio, por acompañarnos en este espacio de divulgación. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades e invitados especiales, licenciada Luz Araceli Andrade Cifuentes, directora general de Archivos de León. Arquitecto Rodolfo Herrera Pérez, director del Archivo Histórico Municipal. Mi nombre es Carolina Vargas Vidales, analista catalogadora de los fondos documentales del Archivo Histórico, y tendré el gusto de moderar este espacio. Esta tarde tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Armando Preciado de Alba, investigador y catedrático del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, a quien saludo y, si me permite, leeré una breve reseña sobre su trabajo como investigador. Carlos Armando Preciado de Alba nació en León, Guanajuato, en 1974, doctor en Historia adscrito al Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, en donde participa como catedrático en los programas de licenciatura, maestría y doctorado en Historia. Sus líneas de investigación se orientan al estudio de las prácticas políticas y prácticas electorales durante los siglos XIX y XX. Ha sido director de múltiples tesis, realizando estancias de investigación y participado como ponente y conferencista en México y en varios países. Producto de sus investigaciones, ha escrito 5 libros, así como diversos artículos y capítulos de libro. Sus publicaciones más recientes son: ¿Y ahora cómo nos organizamos? La creación del Estado de Guanajuato hace 200 años, el final del centralismo en Guanajuato y las batallas federalistas de Manuel Doblado por el control de los cuerpos armados, 1846-1847, y destacadas coincidencias, la bonanza minera de la luz y el rol del Colegio de la Purísima Concepción en la conformación de la clase política guanajuatense a mediados del siglo XIX. Forma parte de la red internacional Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI. Un aplauso, por favor. Sin más que agregar, cedemos la palabra al doctor Armando Preciado, recordando, querido público, que al final de esta charla habrá un espacio para preguntas y comentarios. Gracias. Adelante, doctor. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Es un honor para mí estar con ustedes compartiendo o a punto de compartir estas reflexiones, esta plática que vamos a tener sobre la historia de México, historia de Guanajuato como entidad, y también abordaremos algo del ayuntamiento, del municipio de León en todos estos procesos que vamos a platicar. La idea es hacer una charla, y como ya lo dijo la señorita Carolina, al final un espacio de retroalimentación, de preguntas, comentarios. Estaré muy atento a ellas y pues muy contento de poder responderla. Agradecer también a las autoridades del municipio, del Ayuntamiento de León, en particular a la dirección del Archivo Histórico Municipal de León, al arquitecto Rodolfo Herrera, gracias arquitecto, a Pedro Daniel Reveles, que ha sido el contacto, él y Carolina, egresados de la licenciatura en Historia en Valenciana. Entonces, bueno, ya, aunque son jóvenes, para mí son viejos conocidos, porque tuve la oportunidad de conocerlos hace ya varios años. Por supuesto, también a la licenciada Luz Araceli Andrade, directora general de Archivos de León, gracias por
por el espacio. Para mí es muy importante y muy grato estar aquí. Les comentaba que es la primera vez que visito este espacio, la Plaza de Gallos. Entre broma y broma me decía el arquitecto Herrera hace un momento que yo había puesto como condición para poder venir aquí a la conferencia de León que fuera aquí. Si no era aquí, no era... no fue tan así, pero sí fue una recomendación y una petición que amablemente me hicieron favor de concederme, y bueno, estoy complacido. También es para mí importante convivir con el personal y todo el ámbito y todo el trabajo que hacen de divulgación en el Archivo Histórico Municipal de León, porque justamente hace 35 años, siendo yo un estudiante que apenas había ingresado a la Escuela Preparatoria de León, vine a hacer mi servicio social aquí bueno, no aquí al archivo, aquí a un par de cuadras. Entonces, pues también siempre es muy grato. Después tuve la oportunidad de venir y sigo viniendo a hacer algo de trabajo de investigación, pero ahora compartir o gestionando alguna conferencia, viniendo, acompañando a algún investigador en algún ciclo de charlas que yo coordino, pero como conferencista o como charlante. Es mi primera vez en esta dinámica y también estoy muy complacido con ello. Bien, pues vamos a iniciar. Y me gustaría iniciar con algunas reflexiones que tienen que ver con el motivo por el que estamos aquí. Si bien estamos en el mes de septiembre, ya lo señalaban, cada mes de septiembre, generalmente los ayuntamientos, los gobiernos estatales, diferentes instancias de gobierno, incluso de la sociedad civil, organizan eventos relacionados con la independencia de México. Septiembre, el mes de la patria. Sin embargo, en los últimos años, y me refiero al menos desde hace 15 años, hemos tenido la oportunidad de ser más requeridos, de que los historiadores seamos más populares dentro de nuestro ámbito impopular y de ratones de archivo, de ratas de biblioteca. Hemos sido más populares porque se han conmemorado los bicentenarios. Para el caso y el centenario, en 2010, recordarán, estuvo el centenario de la Revolución Mexicana y el centenario del inicio de la independencia de México, pero también hace 3 años se conmemoró, en plena pandemia y quizá con menos reflectores, el bicentenario de la consumación de la independencia. En otros ámbitos latinoamericanos, incluso en la propia península, 2020 también fue un momento de conmemoración por el bicentenario de la restauración de una constitución, de un documento muy importante, la Constitución de Cádiz. Más adelante hablaré de él, y también fue motivo de celebración y de conmemoración y de una serie de eventos académicos. Ahora, desde 2022 se conmemoró el bicentenario del establecimiento de una institución también muy importante para el contexto novohispano y después mexicano, que fue la Diputación Provincial de Guanajuato. Eso fue en 2022, conmemorando ese bicentenario. Y este año, 2024, es el bicentenario y todos creo que estamos muy familiarizados con esos 200 años del establecimiento del Estado de Guanajuato, ¿sí? Y que va de la mano con el establecimiento a nivel nacional de una república federal. Entonces, todo este contexto es muy propicio y muy oportuno para quienes nos dedicamos a esto, no únicamente, o para tratar de incidir en que no únicamente esos actos, esos eventos sean simples celebraciones o simples efemérides, sino que desde la historia podamos incidir, podamos reflexionar, podamos compartir, que es uno de los compromisos sociales que como historiadores tenemos, en la medida en que fuimos educados que en el Estado, con fondos estatales, trabajamos en instituciones públicas. Entonces, sí, la retribución social es fundamental, y qué mejor que hacerlo platicando con ustedes, tratando de compartir parte de lo que hacemos, y de ningún modo se demerita o se baja, esa es la intención, no bajar el nivel de rigor y el nivel de cientificidad de lo que venimos a compartirles. Claro que compartirlo, y ese es un reto para nosotros, poder hacer que sea atractivo lo que hablamos con ustedes.
Es decir, que no los aburramos o que no les hablemos de cosas que nosotros, como historiadores, no podamos darnos a entender, sino más bien establecer ese diálogo, esa comunicación y compartir y buscar incidir en esa comprensión de nuestra historia, ¿no? Saludo a la doctora Maricruz. Hola, doctora, qué gusto verte por aquí, Maricruz. Bien, entonces esas conmemoraciones nos dan pie para muchas de estas cosas, ¿no? Sí, estaremos quizás saturados de ver grandes espectaculares que 200 años, pero sí tiene su razón de ser. Qué mejor que buscar incidir en ello y realmente tratar de mostrar y de compartir que en efecto esos 200 años sí tienen una razón de ser para comprenderse, y dejando atrás un patrioterismo, sino más bien una comprensión histórica y una búsqueda por una identidad histórica a partir del conocimiento. Bien, entonces hablaré de eso. Me gustaría destacar como una primera idea, bueno, como una segunda idea después de esto, por qué hablar en estas conmemoraciones. Recordar para aquellos que ya lo tienen presente, pero para quienes no lo tienen también señalar que en 1821, una vez que se obtuvo la independencia de México, todos recordamos aquella hazaña que un ejército trigarante al mando de Agustín de Iturbide, un militar que había sido realista durante muchos años y que de hecho su teatro de operaciones fue el Bajío, el Bajío de esta zona de la Nueva España. De la noche a la mañana, aparentemente de la noche a la mañana, se vuelve un férreo propulsor, un férreo impulsor de la independencia de México. Después de 10 años de guerra, todos lo sabemos, 1810 inicia este movimiento, pero para 1820, 10 años después, no se veía una salida muy clara. Ya no había esos grandes caudillos, esos grandes hombres que con sus ejércitos amenazaran siquiera la estabilidad del régimen realista, y aparece este personaje, Agustín de Iturbide, y pacta, se alía, más adelante hablaré un poco de ello, se alía con algunas corporaciones influyentes, con el ejército, con el clero católico, lanza un plan, el plan de Iguala, convence, negocia con algunos focos de insurgentes que por ahí operaban en algunas partes de la Nueva España, encabeza un ejército trigarante y entra a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Se promulga la independencia, se proclama la independencia. Pero bueno, a partir de ahí, ¿qué pasó? Y por eso uno de los textos que Carolina leía en la reseña curricular, ese texto que titulé "¿Y ahora cómo nos organizamos?", justamente se refiere a ese momento. Proclamamos la independencia, firmamos un acta de independencia, España a regañadientes medio aceptó, pero no del todo, porque si bien un virrey, O'Donoghue, firmó los tratados de Córdoba, estos tratados no fueron ratificados en España, en la península, y España mantiene una flota, y mantuvo una flota durante varios años en San Juan de Ulúa, en Veracruz, amenazando con una reconquista. Pero mientras, ¿qué ocurría? Bueno, en primer lugar, es importante señalar que la independencia no implicó un cambio de régimen, es decir, sí era un país independiente de la corona española, pero su régimen, su forma de gobierno, y así lo establecía el plan de Iguala y los tratados de Córdoba, sería de una monarquía. ¿Sí? Esa es una idea importante. Es decir, no, el 28 de septiembre de 1821 no fuimos república, mucho menos república federal. La idea era seguir siendo monarquía, y eso a los ojos de muchos no representaba un agravio, porque imaginemos, después de 300 años de vivir en la Nueva España bajo un régimen monárquico, y que sí había influencias, había referentes, como lo que había ocurrido en Francia, en Estados Unidos, en donde en Francia había habido una revolución,
había estado vigente también una monarquía durante siglos, hubo una revolución a finales del siglo XVIII y se establece por ahí un sistema republicano que también tiene sus ires y venires. Estados Unidos sí independizarse de la Gran Bretaña, también a finales del siglo XVIII, y ahí sí establecieron de inmediato una república federal, los Estados Unidos. Pero para el caso de la Nueva España y de todas las colonias que hacia esos mismos años se independizaban de España, esas colonias que ahora son básicamente los países de América Latina, no debería de ser una novedad mantenerse ya independientes, pero bajo un esquema monárquico. Sorprendentemente, prácticamente todos los nuevos países renunciaron a la posibilidad de seguir siendo monarquía y establecieron repúblicas muy pronto. Prácticamente a los meses o a los días de independizarse, establecieron sistemas o regímenes republicanos. Más adelante hablaré de algunas características de lo que implica una república. Pero el caso de la Nueva España y luego México, no. Como ya lo dije, el Plan de Iguala, los tratados de Córdoba establecían que una vez que triunfara, que el ejército trigarante entrara a la Ciudad de México, se iba a convocar a un congreso, bueno, se iba a establecer un gobierno provisional, una junta gubernativa, se iba a convocar a un congreso, se iban a realizar elecciones, o sea, la convocatoria implica realización de elecciones para integrar un congreso constituyente y que ese congreso, una vez que se instalara con diputados, representantes de todas las provincias del nuevo país, trabajarían en el diseño de una constitución, la primera constitución del país, pero una constitución que tendría esa impronta de ser una monarquía constitucional. Así estaba establecido. Entonces, esa es una idea importante porque en estos años, entre 21, que se obtiene la independencia, y 24, que finalmente se formaliza. Son 3 años, pero son 3 años muy, muy álgidos, muy agitados en términos políticos, en términos sociales. Finalmente en el 24 sí se establece, desde finales del 23, pero sobre todo en 24 se consagra ya esa primera República Federal. Pero ¿qué pasó en esos años, en ese ínter? En ese ínter, justamente, varias de las entidades que ahora son estados, que en aquel momento eran provincias, se convirtieron y se consolidaron como estados libres, soberanos, propios o partícipes o integrantes de esta república. Entonces, la charla hablará sobre eso, sobre esos contextos, esos proyectos que hubo, esas conspiraciones, esos idas y vueltas en diferentes, esos pactos y negociaciones entre diferentes actores. Sin embargo, me gustaría, una vez que he planteado más o menos este escenario entre el 21 y el 24, remitirme un poco a algunos años atrás y retomar lo que les comentaba de la Constitución de Cádiz, ¿sí? Porque también sorprendentemente, y eso no se enseña mucho en la educación básica cuando estudiamos Historia de México, los primeros años de vida independiente estuvieron regidos legal, legítima, institucionalmente, por instituciones o por códigos que se promulgaron, que se formalizaron durante la etapa previa a la independencia. Y voy a tratar de explicarme. Si recordamos, la península española fue invadida por el ejército de Napoleón Bonaparte en 1808. ¿Sí? Ahí hubo ciertas negociaciones entre el rey de España, Carlos IV, quien permitió a los ejércitos franceses transitar por la península. Presuntamente los ejércitos franceses iban a ir a Portugal, entonces desde Francia, desde el sur de Francia, necesitaban pasar, si su camino iba a ser vía terrestre, pues pasar por parte de la península española, de la península ibérica por la parte española. Con esa intención, una historia oficial de España así presenta esto que ocurrió.
pero más allá del propósito de que estos ejércitos cruzaran hacia Portugal, se decidieron a invadir la propia monarquía, el propio corazón de la monarquía, y se instalaron en Madrid, ¿sí? En Madrid, en mayo de 1808, hubo una revuelta civil, un levantamiento. El rey Carlos IV abdica a favor de su hijo, Fernando VII, también un personaje bastante traído por la historia de México, por haber sido el rey que estaba cuando estalló el movimiento de independencia en 1810. Pero bueno, se instala el ejército napoleónico en Madrid. Carlos IV abdica a favor de su hijo Fernando VII y las tropas napoleónicas arrestan a Fernando VII y lo llevan prisionero a un palacio, ¿no? A un palacio, y ahí lo mantienen durante 6 años. Ahí se mantiene Fernando VII, ¿sí? Es un pacto, no es propiamente un prisionero, pero bueno, lo que ocurrió desde la península fue que gran parte de la clase política, la clase letrada de la península, convocó a unas cortes. Unas cortes era una especie de parlamento de urgencia para ver cómo atender esa emergencia, para ver cómo podían enfrentar no solo militar, sino políticamente esa afrenta que había cometido el ejército napoleónico contra la monarquía española. Estas cortes se reúnen con gente de la península, pero también con algunos americanos que estaban en aquel momento radicando en la península, americanos de las colonias americanas españolas. Se reúnen primero en Sevilla, al sur de Madrid, y en la medida en que avanzaban hacia el sur las tropas francesas, se tienen que replegar estas cortes, que en un primer momento estaban en Sevilla, se repliegan más al sur y llegan a Cádiz. Cádiz es un puerto que está en la parte más meridional de la península. Y ahí se reúnen. Desde 1810 hasta 1812, estas cortes trabajan en la elaboración de una constitución de la monarquía española, siempre buscando salvaguardar y reconocer a Fernando VII. No eran unas cortes que buscaban o que lo desconocían o que buscaban la independencia o que buscaban que abdicara, no, siempre reconociendo a Fernando VII. Sin embargo, con un tono político e ideológico muy liberal. Y si comparamos las formas de ejercer la monarquía de Fernando VII, que era absolutamente, valga la expresión, absolutista, sí tenía un grupo de consejeros, pero para nada tenía un parlamento que pudiera hacer las veces de contrapeso en el que el rey pudiera apoyarse, sino que era un régimen monárquico totalmente absolutista. Las Cortes de Cádiz, en sus trabajos, buscan dotar a la monarquía española de ciertos aspectos que comenzaban a estar en boga, aspectos liberales, como cuáles, como una concepción moderna de los ayuntamientos, un sistema electoral, una representación política que hasta ese momento era inédita, no existía, al menos no existía en la monarquía española, me refiero, nuevas formas para organizar las Fuerzas Armadas, y la creación de algunas instituciones como las diputaciones provinciales. La Constitución de Cádiz, que se promulga en 1812, tiene esos elementos que han sido reconocidos como fundamentales si queremos definir o caracterizar el liberalismo español. Un liberalismo bastante de vanguardia, bastante progresista para ese momento. Entonces, cuando en la primaria escuchamos que nos dicen que la independencia de México fue inspirada en gran medida por la Constitución de Estados Unidos y la Revolución Francesa, sí lo fue, pero la Constitución de Cádiz tuvo mucho mayor peso peso no solo político, sino ideológico, en las instituciones y en las prácticas políticas que comenzaron a ejercerse. Los principios de ciudadanía
Recordemos que en una monarquía más absoluta, más que ciudadanos hay súbditos, ¿sí? Esa Constitución de Cádiz dieron unas bases de ciudadanía que estuvieron presentes no solo en ese momento, sino a lo largo del siglo XIX, estuvieron muy presentes. Es un documento muy interesante para estudiarlo. Pero bueno, esta Constitución y lo que ahí se decía, la idea era que aplicara en toda la monarquía española. Se promulga en 1812, se manda a todas las posesiones americanas, posesiones españolas americanas, y empieza. Es realmente sorprendente cómo meses después de haberse promulgado en la Nueva España, en el Virreinato de Perú, en el Río de la Plata, en el Río de la Plata ya no tanto porque ellos ya estaban en un proceso más avanzado de independencia, pero sobre todo en el Virreinato de Perú, lo que después fue la Gran Colombia, que fue Nueva Granada, se empieza a aplicar, y a los pocos meses ya hay elecciones. ¿Para qué? Para establecer las diputaciones provinciales, o para integrar las diputaciones provinciales. Ya empiezan a formarse y a crearse estos ayuntamientos modernos que buscaba que se establecieran en la Constitución de Cádiz. No que antes no hubiera ayuntamientos. El ayuntamiento es una institución, al menos como se conocía en la Nueva España, era una institución de corte virreinal, pero también con muchas reminiscencias de Roma y sobre todo de Roma y la Baja Edad Media. Pero bueno, una forma de concebir los ayuntamientos. Aquellos ayuntamientos de la época anterior, pues los títulos de alcalde, de síndicos, de regidores se compraban, ¿sí? Y se podían perpetuar mientras siguieran pagando. Ahí yo seguía siendo alcalde, ¿no? Aquí ya no, aquí ya se elegían. Entonces, en esos primeros 2 años de la Constitución de Cádiz, en las colonias americanas y por supuesto también en la parte de la península que no estaba ocupada por Francia, prendió de inmediato y fue creando una cultura política bastante participativa con relación a lo que había antes. Sin embargo, en 1814, 2 años después de promulgarse la Constitución de Cádiz, liberan a Fernando VII. Francia, Napoleón Bonaparte tenía otros planes, ya tenía más pleito con Inglaterra, con Prusia, y decide dejar el frente ibérico y liberan a Fernando VII. Entonces, para sorpresa de aquellos que habían impulsado Cádiz y defendido a Fernando VII, una de las primeras acciones que hizo Fernando VII cuando fue liberado fue prohibir la Constitución de Cádiz, porque le parecía un exceso liberal, y trató de que volviera el estado de cosas como estaba antes de que fuera aprendido, ¿no? Durante 6 años así pasó. De 1814 a 1820, la Constitución de Cádiz fue prohibida, entró en desuso en España, bueno, en la península y en todas las posesiones españolas. En 1820 hay un movimiento militar en la península que buscaba como principal objetivo que Fernando VII volviera a reconocer y a poner en práctica la Constitución de Cádiz, ¿sí? 1820. Y la fuerza política de Fernando VII no era tan grande, más allá de lo que el ejército en sí lo apoyaba. Entonces pronto, a las pocas semanas, tuvo que acceder. Él no abdica, sigue siendo rey, pero tiene que acceder a que nuevamente se aplique la Constitución de Cádiz. Bueno, todo esto que les estoy diciendo tiene que ver mucho con lo que estaba ocurriendo en la Nueva España, porque justamente el motivo por el que Agustín de Iturbide, que había sido un militar realista durante muchos años, pero sobre todo durante la Guerra de Independencia desde 1810, el motivo por el que Iturbide decide impulsar por fin una independencia de México, de la Nueva España, de España, y que sería México, el motivo fue porque en España se volvió a poner en práctica la Constitución de Cádiz. ¿Por qué? Porque Agustín de Iturbide estaba en contra
así como Fernando VII, de todos estos elementos liberales que tenía la Constitución de Cádiz. Contra el ejército, en esto que les comentaba de una nueva organización de las Fuerzas Armadas, no venía muy bien con lo que él estaba convencido que ocurriera con el ejército. No venía muy bien tampoco, también que hubiera derechos ciudadanos. No venía muy bien también para la Iglesia que se abriera nuevos espacios de participación política. En fin, gran parte de las élites económicas, militares, pero también del clero, estaban en contra de la aplicación nuevamente de la Constitución de Cádiz. Entonces, el movimiento que realiza Agustín de Iturbide y que pacta, y que bueno, son estos momentos en que en la Profesa se reúnen y que por ahí está inmiscuida una dama, la Güera Rodríguez, que la historiografía también la ha estigmatizado bastante, se reúne en un templo del centro de la Ciudad de México, en el Templo de la Profesa, para pactar y ver de qué manera la Nueva España se independizara. ¿Para qué? Para que a la Nueva España no llegara nuevamente esos ímpetus de la Constitución de Cádiz. Entonces, es bastante interesante ver eso. Visto en este contexto, es muy lógico pensar que el Plan de Iguala sí iba a propugnar por una monarquía, no buscaba una monarquía absolutista, sí tenía ahí esos visos ya de modernidad, pensando en una monarquía constitucional, pero de ningún modo siguiendo las pautas de la Constitución de Cádiz. Eso fue uno de los principales motivos. Y eso también explica cómo durante los primeros meses en que Agustín de Iturbide trató de gobernar y luego cuando se erigió a sí mismo como emperador, cada vez más tuviera adversarios, tuviera enemigos que se oponían a su forma de concebir el gobierno, ¿sí? Y en ese contexto es cuando van surgiendo cada vez más voces a favor de un sistema republicano y que lo fueron orillando durante varios meses, durante varias semanas, para que fuera dejando el poder, ¿no? Hasta que finalmente en 1823 Iturbide abdica. Pero bueno, entonces una primera idea que surge de esto es concebir esta independencia de México sin perder de vista todas las continuidades que podemos encontrar de un viejo régimen novohispano o un viejo régimen de la monarquía española, cómo van permaneciendo en esta lógica y en estos proyectos y en esta misma cultura política de los actores de ese momento. Sí hubo cambios, por supuesto, no todo siguió igual, pero sí concebir un momento también de permanencias, de continuidades. Y dentro de esas permanencias y continuidades, evidentemente también hubo momentos en que se trataron o se buscaron afinar o mejorar algunas de estas prácticas políticas. Pero bueno, ¿qué pasaba en Guanajuato? Hacia 1820, 1821. Guanajuato, una provincia, bueno, en aquel momento intendencia, provincia es ya más bien un término que se le da en el contexto de la legislación de Cádiz, de la legislación gaditana, pero en términos de geografía, prácticamente cuando hablamos de Intendencia de Guanajuato y Provincia de Guanajuato y posteriormente Estado de Guanajuato, básicamente el territorio era el mismo, el que conocemos ahora. ¿Sí? Ha habido cambios ahí, algunos cambios sutiles, pero en general ha sido el mismo. Bueno, ¿qué ocurrió en Guanajuato? Como saldo de la Guerra de Independencia, de los 10 años u 11 años de conflicto, recordemos, Guanajuato fue un teatro de operaciones brutal, dramático, no únicamente por lo que ocurrió en 1810 en la Alhóndiga, o lo que fue ocurriendo en 1811 con el regreso de los realistas a la ciudad de Guanajuato y la toma de algunos otros puntos, sino que de manera continuada, durante al menos 6, 7 años, 8 años, hubo operaciones militares, hubo guerrillas, hubo líderes que anduvieron en esta zona.
Era una zona estratégica en términos económicos para la Nueva España. Pensemos en la riqueza minera, la riqueza agrícola que tenía, y veamos y pensemos también en líderes militares, no únicamente en Hidalgo, que sin duda fue de los de mayor impacto, pero todavía en 1817 Pedro Moreno y Javier Mina estuvieron por aquí, rondando acá las inmediaciones de lo que conocemos ahora como Sierra de Lobos, el Fuerte del Sombrero, era su escenario. Entonces la guerra había tenido un impacto no únicamente a raíz de los muertos o los heridos generados por las batallas, sino a nivel económico estaba desestructurada la economía de Guanajuato. La minería estaba abandonada. Ustedes saben que si una mina se abandona durante algunos meses, se inunda, por cuestiones naturales del subsuelo, se inunda y es prácticamente... Ahora no es tan difícil pensar en desaguar una mina, pero imaginen un tiro con una profundidad de más de 100 metros inundado. ¿Qué tecnología en ese momento iba a permitir la simple acción de sacar el agua? No había forma. No había máquinas de vapor, no había forma. Se abandonó la minería con todas las consecuencias que implicó, se desplazó mucha población, mano de obra o mano agrícola, que también se desplazó, generó también hambrunas, generó crisis. En fin, en Guanajuato el saldo o el escenario de la guerra después de una década era bastante desalentador y desolador. Eso también explica por qué muchas de las políticas que tomaron o decisiones que tomaron los políticos en Guanajuato en 1822, 23, 24 pueden ser consideradas como pasivas o como no tan audaces o no tan radicales. Y se puede explicar por eso, por esa condición que tuvieron o por esa situación que vivieron, tenían que ser más cautos, ¿no? Sabían, no era lo mismo haber vivido la guerra de independencia en la provincia de Guanajuato que haberla vivido en la provincia de Yucatán, por ejemplo, ¿no? O incluso en Zacatecas, que está más cerca que Yucatán. Pero sí, los agravios fueron mucho mayores. Sin embargo, en Guanajuato, una vez que en 1820 se retoma la Constitución de Cádiz, 1820 todavía no estaba promulgada la independencia, proclamada la independencia, todavía ni el plan de Iguala había salido a la luz. 1820, cuando en Guanajuato se enteran de que iban a volver a retomarse la Constitución de Cádiz, y que necesitaban convocar a elecciones en Guanajuato y en todas las provincias de la Nueva España para que los diputados ganadores de esas elecciones fueran a Madrid a participar en las Cortes de Madrid, una especie de congreso de toda la monarquía española. La clase política de Guanajuato se entusiasmó, organizaron desde los ayuntamientos, el Ayuntamiento de León, el Ayuntamiento de Guanajuato, el Ayuntamiento de Celaya, el de San Miguel, que eran los 4 más influyentes de la provincia, organizaron elecciones, y bueno, y no solo en esos 4, en la mayoría de las poblaciones con Ayuntamiento de Guanajuato se organizan elecciones, porque les interesaba mandar diputados a Madrid. ¿Para qué? Para exigir el establecimiento en Guanajuato de una diputación provincial, según lo dictaba la Constitución de Cádiz. Porque en el periodo que estuvo vigente previamente la Constitución de Cádiz, entre 12 y 14, a Guanajuato y a San Luis las habían aglutinado a esas 2 provincias en una sola diputación provincial, con sede en San Luis Potosí. Seguramente la situación de guerra en ese momento en Guanajuato influyó para que Guanajuato por sí misma, la provincia, no tuviera una diputación provincial única de Guanajuato. Pero en 1820 esta clase política buscó la oportunidad de que así fuera, eligió diputados, se hizo y deshizo, bastantes malabares, préstamos forzosos, en fin, varias cosas para poder, una vez que eligió a sus 5 diputados, pagarles el viaje a Madrid. Uno de esos diputados era Lucas Alamán, muy joven en ese momento, que fue elegido en esas elecciones de 1820, viajó a Madrid en enero del 21,
llegó a Madrid en marzo del 21 y sus primeras intervenciones de Lucas Alamán y de otros de los diputados guanajuatenses fue la exigencia del establecimiento de una diputación provincial en Guanajuato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque buscaban tener la diputación provincial, que era, pensémoslo, no es del todo idéntico, pero es muy similar. Pensémoslo como una especie de cuerpo legislativo que iba a ayudar a administrar y también a generar algunas leyes en pro de obtener la estabilidad, de buscar medidas económicas, de buscar incidir en términos políticos frente a la capital, en fin. Para eso querían una diputación provincial, no nada más por cumplir con la Constitución. Querían reactivar la economía, querían reactivar evidentemente la economía, querían establecer casas de moneda, o querían consolidar una casa de moneda, querían establecer instituciones de educación para poder formar los cuadros que nutrieran, cuadros políticos y cuadros administrativos que pudieran administrar las instituciones. ¿Sí? Para eso apostaban tanto a la diputación provincial. Los ayuntamientos ya los iban cubriendo porque esos eran aquí mismo, se gestionaban y aquí ya estaban y ya había esa tradición, pero una diputación provincial sí tenía que ser una institución que se promulgara, que se decretara su existencia en este caso desde Madrid. 1821, Lucas Alamán y otros diputados por Guanajuato viajan los primeros meses del año, están en Madrid, mientras allá están discutiendo, aquí, recordemos, ¿cuándo se promulga el Plan de Iguala? ¿Lo saben más o menos? Febrero de 1821, 24 de febrero. Por eso el Día de la Bandera se celebra el 24 de febrero, porque parte de esa lógica y de esa representación y simbolismo del Plan de Iguala está en ese ejército de las tres garantías, representado en los tres colores que rigen la bandera, ¿no? Verde, blanco y rojo. Bueno, el 24 de febrero del 21 se lanza el Plan de Iguala. Iturbide para ese momento ya había pactado, les decía, con algunos focos guerrilleros que todavía estaban por ahí aislados, el más importante, Vicente Guerrero, y empieza, mientras allá en las Cortes de Madrid están impulsando diferentes medidas políticas, no fue la única, pero para el caso que nos interesa aquí en Guanajuato es esa exigencia porque se estableciera una diputación provincial en Guanajuato. Aquí Iturbide ya empieza a hacer un recorrido desde el actual estado de Guerrero, se va hacia el occidente, sube por Michoacán, llega a Guanajuato, y en Guanajuato, desde los meses de prácticamente abril, mayo, junio, ya están las fuerzas militares realistas de esta zona del virreinato, ya están arropando el Plan de Iguala, y ya están reconociendo la independencia. Si bien el ejército trigarante entró a la Ciudad de México en septiembre del 21, finales de septiembre, desde junio, por ejemplo, el Ayuntamiento de Guanajuato, de la Ciudad de Guanajuato, el de León y varios ayuntamientos de la provincia de Guanajuato están reconociendo al Plan de Iguala. Y eso implica que tácitamente estaban reconociendo e impulsando la independencia de México. ¿Sí? Bueno, si volvemos a la península, por fin en la península, en las Cortes de Madrid, se aprueba en marzo, entre abril y mayo se aprueba, por fin dicen, bueno, ya les vamos a dar su diputación provincial a Guanajuato. Allá se aprueba, pero nunca se pone en práctica esa aprobación, porque aquí ya está triunfando el Plan de Iguala. ¿Sí? Como una doble estrategia, el apoyo que aquí en Guanajuato se tuvo al proyecto de Iturbide era también eso. Te apoyo a ti, Iturbide, para que tú encabeces el ejército trigarante, que llegues a la Ciudad de México, que se proclame la independencia, pero a cambio de nuestro apoyo queremos que nos reconozcas y que establezcas una diputación provincial en Guanajuato. O sea, imaginen eso. Y esa lógica que nos parece a veces un tanto contradictoria. Oye, ¿cómo te quieres independizar y seguir
buscando el establecimiento de instituciones de una monarquía de la que te quieres independizar. Suena paradójico, pero si nos ubicamos en las mentes y en los contextos de esos actores, era la alternativa que tenían. No era la única, pero quizás era la alternativa que tenían más al alcance de sus manos, ¿no? Bueno, finalmente, una vez que Iturbide promulga la independencia, meses después, pensamos, si entra a la Ciudad de México en septiembre, a finales, pues en noviembre, 2 meses después de firmar el Acta de Independencia, concede el establecimiento de diputaciones provinciales en el nuevo Imperio Mexicano, entre ellas una diputación provincial para Guanajuato. De inmediato, noviembre del 21, ya en un país independiente, se aprueba el establecimiento de una institución del viejo orden, gaditano, de la Constitución de Cádiz. Suena ilógico, pero bueno, la clase política de Guanajuato está conforme, contenta, y de inmediato convoca elecciones. Unas elecciones que se realizan, ¿para qué? Para elegir diputados que integrarían esa Diputación Provincial de Guanajuato, ¿sí? Y también convocan a diputados para irse al Congreso Nacional para establecer la Constitución del Imperio Mexicano. Entonces, imaginemos, hace más de 200 años, en situaciones tan precarias, tan urgentes, la organización de elecciones, ¿en quién recaía? En los ayuntamientos. No eran elecciones como las conocemos ahora, que son directas, eran elecciones, es un esquema un poquito más complicado, eran elecciones indirectas en 3 grados, creo que no voy a tener mucho tiempo para explicarlo, después que me si me invitan, con mucho gusto, me concentro en elecciones, pero imaginen, más allá de si son directas o indirectas, el haber organizado esas elecciones con tanta acuciosidad y con tanta urgencia y que le resultaran efectivas y en el que participaran diferentes pueblos, no solo los principales. Es fascinante cuando uno encuentra las actas, que todavía por ahí existen, encontrar la manera como participaba la gente en esas elecciones, ¿sí? Pero bueno, eso justamente también es una de las semillas que impulsó Cádiz en esa búsqueda por una representación política distinta, ¿no? Y el dotar de soberanía, y el otorgar la soberanía a partir de las elecciones para que fuese su representante. Bueno, finalmente fíjense, principio de noviembre Iturbide dice, ok, Guanajuato va una diputación provincial a Guanajuato. En diciembre se hacen las elecciones y para el mes de febrero de 22 se instala la Diputación Provincial de Guanajuato, ¿sí? Que fue una de las celebraciones que les digo que hace 2 años se conmemoró los 200 años del establecimiento de la instalación de la Diputación Provincial de Guanajuato. Esa Diputación Provincial tuvo una influencia muy fuerte en la vida política de Guanajuato, al grado que daba las instrucciones a los diputados por Guanajuato, a los representantes de Guanajuato ante el Segundo Congreso Nacional, que fue el que finalmente formalizó la República Federal. Esta Diputación Provincial de Guanajuato daba las instrucciones a los diputados para que votaran y se pronunciaran a favor de un sistema republicano. Recuerden, todavía gran parte del 23 había una serie de inestabilidad. Iturbide seguía en el poder al principio. En marzo de 23 Iturbide abdica y se va al extranjero, lo destierran y vuelve en 24 y no le fue muy bien, pero bueno, en 23 se va, en marzo. En el mismo 23 se convoca al establecimiento de un nuevo Congreso Nacional para hacer una constitución. Cuando hablamos de Congreso Constituyente, implica necesariamente hacer una nueva constitución. Cuando hablamos de Congreso Constitucional,
Es un Congreso cuyos trabajos ordinarios son seguir esas normas y esos cánones de la Constitución que está vigente. Por eso no son sinónimos. Ahorita los congresos que tenemos son constitucionales. El último constituyente que hubo en México fue el del 16-17, ya del siglo XX, ¿sí? Entonces, en 23 se va a Iturbide, el ambiente político ya está muy a favor de un sistema republicano, se convoca a un nuevo congreso, pero no solamente es convocar un congreso, sino que hay una instrucción muy clara para que los diputados elegidos se pronuncien a favor de un sistema de gobierno republicano. A diferencia del primer constituyente, el que se había elegido en 21 e instalado en 22, cuya instrucción era hacer una monarquía constitucional, aquí ya era muy claro eso, ¿no? Entonces, las elecciones, se convoca ese congreso en junio del 23, se realizan en septiembre y en octubre de 23 se instala el Congreso en la Ciudad de México, con diputados de todo el país, ¿sí? Recordemos qué había ocurrido con el Imperio Mexicano hace esos años. Si también recordamos, la geografía del Imperio Mexicano en 21 llegaba hasta lo que actualmente es Panamá, ¿sí? Lo que actualmente es Panamá pertenecía a la Nueva Granada y luego a Colombia. Pero el Imperio Mexicano se prolongaba por toda Centroamérica, lo que actualmente es Centroamérica, hasta la actual Costa Rica. Y hasta el norte, pues hasta Texas, lo que actualmente es Utah, Arizona, California, obviamente Nuevo México, ¿no? En 21, 22, ante esta inestabilidad, estas provincias de Centroamérica deciden retirarse y separarse del gobierno del Imperio Mexicano, incluyendo Chiapas. Chiapas regresa en 23, 24, pero Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, ellas ya no regresan. Entonces, también es importante visualizar que no únicamente era el tema de la Diputación Provincial, yo lo estoy simplificando aquí para concentrarlo en esa discusión, pero también había un montón de problemas y tenía que ver también la economía y tenía que ver el reconocimiento de las naciones, el estar amagados con una potencial expedición de reconquista por parte de España, o sea, son muchos los factores que ahí se mezclan, ¿no? Pero finalmente, finales de octubre de 23, que se instala este segundo Congreso Nacional Constituyente, una de sus primeras acciones es establecer el acta constitutiva de la Nación Mexicana, en noviembre, el 20 de noviembre, y este es del 23, y este es el primer documento en el que se formaliza el establecimiento de una república federal, no solo república, sino república federal. ¿Sí? Ya en enero del 24, y una vez que se establece esta república federal, por aquí tengo la lista de estados que dice, voy a permitirme leer tantito. Los estados de la federación, dice esa acta constitutiva del 20 de noviembre del 23, dice, los estados de la federación serían Chiapas, Guanajuato, estado interno de Occidente, que comprendía Sonora, Sinaloa y las Californias, las dos Californias, o sea, la alta y la baja. Estado interno del norte, que comprendía Chihuahua, Durango y Nuevo México. Estado interno de Oriente, que comprendía Coahuila, Nuevo León, Texas y Nuevo Santander, que actualmente es Tamaulipas. México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas. Esas fueron en ese momento las primeras entidades federativas. Ya después, en enero del 24, hay otra nueva acta en donde se afina esta distribución y ya algunos de las entidades que aparecieron en un primer momento como estados ya no lo aparecerían más. Y me refiero al caso de Tlaxcala, por ejemplo, que fue territorio, ya no era un estado, o California, que tampoco fue estado, sino fue territorio, ¿no? Y bueno, los trabajos del constituyente se prolongaron del constituyente nacional
se prolongaron prácticamente durante todo 24, de tal forma que en octubre de 1824, se promulga la primera Constitución mexicana, que establecía un sistema de gobierno, una república federal como sistema de gobierno, y que muchos de los elementos que tuvo para definir ciudadanía, definir la forma como se iban a realizar las elecciones, definir la organización de las Fuerzas Armadas, definir las lógicas fiscales, qué tipo de impuestos iban a cobrar, definir cómo se iban a crear los ayuntamientos. Esos que les estoy enunciando prácticamente son retomados de la Constitución de Cádiz. Es decir, cuando escuchamos que la primera Constitución Federal de México fue una copia fiel de la Constitución de Estados Unidos, es una mentira que se ha repetido durante mucho tiempo, ¿no? Claro que hay elementos y referentes, pero esos elementos centrales de la política, de la organización política, de las instituciones políticas, económicas, devienen de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz no era republicana, mucho menos federal, era una monarquía parlamentaria, pero aún así muestra elementos liberales muy, muy claros, ¿sí? El federalismo, que bueno, sí se tomó como referente quizá más cercano a los Estados Unidos. Estados Unidos venía o tenía ya una tradición de algunas décadas como república federal, ¿no? Bueno, ya para concluir, porque aquí no puedo seguir hablando mucho tiempo, hacer unas distinciones entre la monarquía y la república, o más bien centrarme en qué implica un modelo republicano. Un modelo republicano implica una división de poderes, como la conocemos actualmente, ¿no? Que viene desde esos teóricos franceses, Montesquieu, por ejemplo, que habla de esta división de poderes, poder ejecutivo representado en un presidente, poder legislativo representado en un congreso, que a veces el congreso puede ser unicameral, o sea, de una sola cámara, cuando solo hay diputados, o bicameral, cuando hay dos cámaras, cuando hay diputados y senadores, y un poder judicial. Esa es una de las principales características de un sistema republicano. Y una república, pensando en ese contexto mexicano del siglo XIX, bueno, en general un contexto latinoamericano del siglo XIX, en donde fue tendiendo entre federalista y centralista, no es que el centralismo deje de ser república, también hay una división de poderes. La diferencia es que en un federalismo, el centro, el gobierno nacional, sí tiene cierta potestad sobre las partes que integran esa federación, que en este caso son los estados, pero los estados a su vez son estados libres y soberanos. Y al interior de cada estado también se va a dividir en un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y los estados tienen la potestad, tienen la atribución de poder tener su propia constitución estatal. En el centralismo, si bien sí hay una división de poderes a nivel nacional, hay entidades que ya no son estados libres y soberanos. Para el caso de México, en las experiencias centralistas que hubo al menos dos en el siglo XIX, esos estados cambiaron de nombre a departamentos, y no solo fue cambio de nombre, ya en los departamentos ya no tenían la misma libertad y la misma soberanía que los estados bajo el esquema federal. Por ejemplo, los departamentos ya no podían tener sus constituciones departamentales, ¿sí? Ya no había una división de poderes tan clara. Sí lo había, pero ya dependía las decisiones del presidente. Por ejemplo, el gobernador del estado de Guanajuato, en la primera constitución estatal de Guanajuato, era nombrado, que se promulgó, cuyos trabajos duraron del 24 al 26, se promulgó en 26, o sea que dentro de 2 años va a haber celebraciones por el bicentenario de la primera Constitución de Guanajuato, seguramente. El gobernador del estado se elegía por el Congreso local, ¿sí? En un esquema federal, porque se seguía la Constitución estatal. Y en un esquema centralista, el gobernador de los departamentos
se elegía a partir de una terna que las juntas departamentales presentaban al presidente de la República y el presidente elegía de esa terna, por ejemplo, ¿no? En el esquema centralista no había congresos que ya no tenían atribuciones de legislar, eran más bien de tipo administrativa, estaban más limitados para legislar. Entonces, bueno, el federalismo implica esa doble ventaja, una división de poderes, pero también, y que significó ventajas para muchos de los estados, porque a su interior podían organizarse de una manera más libre, aunque en algunos casos también significó ciertos amagos de separatismo. Pensemos el caso de Yucatán, que intentó separarse, el caso de Texas, que también trató primero por las vías legales, Coahuila y Texas, que eran un solo estado, ya después intervinieron otros factores, o coalición de estados que buscaban también separarse, buscaban amagar a la federación. El caso de Zacatecas, uno de los estados más radicales, estados federales más radicales en la primera República Federal, y que les costó el haber perdido lo que actualmente es Aguascalientes. Aguascalientes pertenecía al estado de Zacatecas, era un distrito de Zacatecas, en un conflicto que tuvo Zacatecas con el gobierno nacional. Se enfrentaron las milicias zacatecanas contra el ejército nacional. La paridad de fuerzas era bastante cercana, esta paridad, pero finalmente el gobierno federal ganó, el ejército federal, y como castigo, entre otras cosas, cercenó una parte del estado de Zacatecas y nombró Aguascalientes, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ya para terminar, cerrar con algunas ideas o redondear algunas ideas, señalar esta situación guanajuatense en especial, destacar la importancia de los cuerpos y los espacios políticos y legislativos, el papel que tuvo la Diputación Provincial, pero también los ayuntamientos, los diferentes tipos de disposiciones que a su interior se generaron, los espacios de negociación, de legitimación, en los que adquirieron experiencias y liderazgos esos políticos que vendrían a gobernar ya las décadas posteriores del siglo XIX. Y bueno, cerrando el ciclo, también ese liberalismo gaditano, y para el caso de Guanajuato, la experiencia de la Guerra de Independencia, estoy convencido de que sí marcaron el rumbo de una forma distinta de hacer política, no tan radical, más prudente, pensando justamente en todos aquellos agravios y en todos aquellos retrasos que les había significado la Guerra de Independencia. Entonces, a diferencia de otras entidades del país, creo que Guanajuato, no solamente el liberalismo gaditano jugó un papel importante en su devenir, sino que la Guerra de Independencia también los marcó de una manera muy, muy importante. Y bueno, el papel de los gobernadores, si bien en un esquema federal de división de poder, republicano y federal de división de poderes, al nivel estatal siempre los gobernadores, no ocurrió siempre así con los gobiernos nacionales, en donde momentos los poderes legislativos tenían más peso que los poderes ejecutivos, pero en el caso de los estados siempre el papel protagónico de los gobernadores estuvo ahí vigente, ¿no? Y bueno, con esto hasta aquí me detengo. Si tienen alguna pregunta, espero haberme dado a entender y con gusto escucho sus comentarios y agradezco su atención.